respetuosos con las personas que se unieron a tiempo. Vamos a dar un espacio de consultas al final del webinar, por lo tanto, si tienen alguna consulta mientras voy presentando, la pueden ir colocando en el chat y al final vamos a abarcar todas sus dudas. Muchísimas gracias a todos. Para iniciar, para comentarles, Alianza Empresarial para el Desarrollo es una alianza de aproximadamente 105 empresas que trabajan para fomentar la sostenibilidad. Somos el capítulo local de United Way, de la red ARISE, Red Pacto Global, el World Business Council for Sustainable Development y el Certified Training Partner para la metodología GRI. Mi nombre es Paola Cerdas, soy asesora en sostenibilidad y yo me encargo del tema de movilidad sostenible. Como parte de la agenda del día de hoy, vamos a ver algunos conceptos muy básicos y el contexto nacional en movilidad sostenible para poder ver cuál es la importancia de trabajar estos temas a nivel empresarial. Vamos a abarcar lo que es la introducción a la categoría de movilidad sostenible, con los requisitos de participación, ejemplos y las fechas importantes a tener en cuenta en caso de que sus organizaciones quieran participar en esta categoría. Vamos a hablar una introducción muy breve de qué son los planes empresariales de movilidad sostenible y al final, como les comenté, estaremos atendiendo todas sus dudas. Mi compañero Luis Chávez va a estar atento al chat para sus consultas y al final las estaremos abarcando. Entonces vamos a iniciar con los conceptos y el contexto nacional en movilidad sostenible. Es muy importante cuando nosotros hablamos de movilidad sostenible, si nos ponemos a pensar, no sé si ya la mayoría están en teletrabajo o ya tuvieron que renovar sus actividades en cada una de sus empresas cuando viajamos en las horas pico, tanto en las horas pico en la mañana o en las horas pico en la tarde. Muchos probablemente recordamos si tenemos que viajar de cantón a cantón o de provincia a provincia, la cantidad de presas que tenemos que estar todos los días, ¿verdad? Para poder movilizarnos de nuestra casa a nuestro trabajo y viceversa. Bueno, esto tiene una muy clara razón con el crecimiento de la flota vehicular privada del país. A partir del año 2010 estamos registrando una mayor cantidad de vehículos por año que de nacimientos totales. Esto quiere decir que cada año estamos poniendo muchísima más presión sobre nuestra infraestructura vial y que nos genere como resultado el colapso de la mayor cantidad de pistas y de vías, ¿verdad? Para poder transportarnos. Esto lo podemos ver muy claramente en el aumento de los tiempos de congestionamiento. Y esta imagen que les presento aquí a la izquierda podría ser una imagen, ¿verdad?, que la tengamos muy presente en nuestro diario vivir cuando tenemos, por ejemplo, que tomar la ruta de circunvalación, alguna rotonda, salidas a las pistas de esa General Cañas, Florencio del Castillo, la ruta 27. Gran cantidad de vehículos, ¿verdad?, que estamos teniendo diariamente en las calles ha generado un crecimiento aproximado del 40%, con especial énfasis en los cantones como San José, Montes de Oca, Escazú y Tibás. A su vez, también hemos presentado aumentos muy significativos en otros cantones como Santo Domingo, Belén, Curridabat, Moravia, Santana, Heredia. Esto quiere decir que si nosotros tenemos que pasar por estos cantones para poder movilizarnos desde nuestra casa al trabajo, cada año, ¿verdad?, vamos a estar sufriendo un aumento progresivo en el tiempo que vamos a estar durando. Y eso tiene un impacto muy importante a nivel empresarial. Aquí vamos a tener impactos, ¿verdad?, en la calidad del trabajo de nuestros colaboradores, ya que nuestros colaboradores pueden estar durando desde una hora y media, 2 horas, movilizándose de su casa al trabajo y posteriormente regresando. Esto va a tener impactos a nivel de cansancio, nivel de satisfacción laboral, ¿verdad? Por todo el estrés que va a estar generando diariamente exponerse a una situación de alto congestionamiento. Es muy importante, aquí les menciono que la ruta con mayor congestionamiento va a corresponder a la ruta de circunvalación, la ruta 39. Esta es la ruta que va a presentar los focos más significativos a nivel de horas de congestionamiento. Esto es debido a que aproximadamente 246.704 personas ingresan diariamente del Cantón Central de San José
Esta estadística probablemente para el año 2020 sea un poco menor por la cantidad de empresas que comenzaron a implementar el teletrabajo. Sin embargo, es muy importante recordar que cada vez que retornemos a la normalidad, la cantidad de congestionamiento, ¿verdad? Puede aumentar si todos volvemos a la misma situación que viajamos una persona o casi que máximo 2 personas por vehículo privado para transportarnos ida y vuelta a nuestro trabajo. Esta presión a la ruta, ¿verdad? Lo que está generando es un tiempo perdido en congestionamiento para el gran área metropolitana, que representa un costo aproximado de $2.86 por persona en promedio. Que esto también, ¿verdad? No solo va a tener efectos a nivel de nuestro estado de ánimo, por concepto de estrés, que también puede afectar la calidad del trabajo, sino que también representa una pérdida económica para todos los trabajadores que tenemos que viajar en el gran área metropolitana. Entonces, si aquí vemos la imagen a la derecha, vamos a ver las direcciones y los puntos de mayor saturación, que son los que vemos en la imagen con color morado o rojo, ¿verdad? Que son como los de mayor grosor. Estos van a ser los puntos de entrada donde vamos a sufrir atrasos de hasta 5 minutos por cada 100 metros para hora pico en la mañana y de hasta 9 minutos por avanzar 100 metros para hora pico en la tarde. Aquí tenemos un gráfico del promedio de duración de los tiempos de viaje. Es muy importante que este tiempo de viaje también pueda afectar el tiempo de ocio de nuestros colaboradores. Por ejemplo, si un colaborador sale a las 5 de la tarde y tiene que viajar tal vez de San José a Heredia a su casa, puede estar enfrentando una duración de 1 hora y media, de 2 horas. Ese tiempo, ¿verdad? Podría ser destinado a otras actividades de ocio, por ejemplo, algún hobby, hacer ejercicio, salir a caminar, cocinar, compartir tiempo con familia. Esto también comienza a incidir en el nivel de satisfacción laboral, como les mencioné anteriormente. Entonces, muy importante, la congestión en la tarde-noche, ¿verdad? La hora pico de 4 a 7 de la noche va a tener un tiempo promedio de 1.3 horas para el GAM. Y la congestión en la mañana va a tener aproximadamente una duración promedio de 1.2 horas. Muy importante destacar, ¿verdad?, que las personas que deben de recorrer una mayor distancia pueden presentar una duración máxima de 3.2 horas. Y aquí es donde nosotros tenemos entonces que poder visualizar cuál es la cantidad de horas en un mes, en un año, que están durando nuestros colaboradores en una empresa. Por ejemplo, en mi caso, que el año pasado yo viajaba desde Cartago a La Sabana, hice este cálculo y yo estaba tardando aproximadamente de 4 a 5 días al año en una presa, ¿verdad? Por la distancia que se tenía que recorrer. Entonces, eso también, ¿verdad? Son factores que inciden a nivel de atracción y retención de talento. Por lo tanto, vemos aquí una importancia muy significativa en poder trabajar de la mano con nuestros colaboradores para tener estrategias en movilidad sostenible. También muy importante destacar este dato, que el 25% de las personas en el gran área metropolitana tarda más de 2 horas en llegar a su destino. Entonces, realmente, si multiplicamos 2 por 5, por ejemplo, todos los días en la tarde son 10 horas que vamos a pasar tal vez con hambre, con estrés, cansados en una presa para poder movilizarnos. También muy importante que el transporte tiene una incidencia directa en el cambio climático. Aquí porque cada vez que nosotros, ¿verdad?, utilizamos nuestros vehículos, vamos a estar emitiendo una serie de gases contaminantes. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y material particulado como el PM10 o PM2.5 que afectan la calidad del aire. Eso también va a tener una serie de consecuencias a nivel respiratorio. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar el cambio climático y el transporte? Bueno, en el país, el transporte corresponde al 44% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Esto quiere decir que es una de las actividades más predominantes que está generando y que está incidiendo en el cambio climático en el país. Por eso es tan importante que cuando trabajemos en temas de sostenibilidad ambiental, también podamos, ¿verdad?, ampliar nuestro alcance de cuáles son las emisiones de nuestra empresa para que todos los días podamos operar si nuestros colaboradores deben desplazarse diariamente.
Aquí nosotros realmente tenemos un poder muy grande de implementar estrategias para contribuir con la reducción de los gases de efecto invernadero. Y vemos que la movilidad y el trabajo están muy relacionados. En un estudio del Estado de la Nación se destaca que el motivo de viaje por trabajo, el 33% corresponde al uso de vehículos privados y el 34% corresponde al uso del autobús. Por esto, aquí vemos un gran potencial como empresas de poder comenzar a abordar estrategias para poder cambiar estos modos de transporte. Aquí, para hablar un poco de los conceptos básicos, nosotros hablamos de transporte muchísimo en nuestro día a día, que el transporte está diseñado completamente en el medio. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de este diseño centrado específicamente en los medios de transporte, vamos a hablar de más carro, de más congestión. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos aumentos de la cantidad de carriles en infraestructura vial, que al final, ¿qué pasa? Si todos los años aumentamos nuestra flota vehicular, si todos los años viajamos al trabajo una persona por vehículo todos los días, podemos ampliar nuestras calles de 2 a 3 a 4 carriles, que cada año vamos a poner más y más carros y vamos a tener el mismo congestionamiento o inclusive mayor cantidad de congestionamiento, porque entramos a este círculo y entonces hacemos más calles, más puentes, tenemos más carros y al final vamos a estar en mayor congestionamiento. Por esto, la idea es que nosotros ojalá podamos transicionar hacia un enfoque de movilidad, que es un diseño centrado en las personas. Y aquí es donde entra el concepto de movilidad sostenible, que nosotros nos enfocamos en la necesidad de movilización de cada una de las personas y no solo, ¿verdad?, en un tipo o un medio de transporte específico. Aquí relacionamos una amplia gama, ¿verdad?, de medios de transporte, desde el transporte privado, transporte público, que puedan solventar las necesidades de cada una de las personas. Aquí lo vemos con la pirámide de movilidad a mano derecha, donde el transporte, ¿verdad? La movilidad debe estar centrada en los peatones y ojalá siempre impulsar en la medida de lo posible medios de transporte que no generen emisiones de gases de efecto invernadero o que generen la menor cantidad de emisiones posibles. Posteriormente tenemos modos de transporte como el uso de bicicletas. La siguiente prioridad corresponde a todos los medios de transporte público, desde buses, trenes, lo que posteriormente el transporte de carga y el último prioridad van a ser el transporte privado, que en este caso corresponde a autos y a las motos. Y también es muy importante cuando hablamos de movilidad sostenible tener un enfoque de género. Y aquí entonces, ¿por qué es importante también incluir la perspectiva de género en la movilidad? Aquí es porque estudios han demostrado que hay diferencias entre los patrones de viaje comúnmente de hombres y a mujeres. En los patrones de viajes, ¿esto por qué? Normalmente todo lo que son las labores de cuidado son asignadas a las mujeres. Esto quiere decir que de forma mayoritaria las mujeres son las que deben de realizar las compras al supermercado, van a la farmacia, hospitales y son las que se les asignan, ¿verdad? Las labores de cuidado en torno, por ejemplo, a dejar a los hijos, recogerlos de la escuela, de sus actividades extraordinarias o el cuidado también de personas mayores y de todas sus necesidades. Esto quiere decir que el patrón de viaje de las mujeres normalmente es mucho más disperso. Deben de recorrer, ¿verdad?, un diferente número de puntos, ¿verdad?, en su día a día. En los hombres, normalmente su patrón de viaje es muy directo, de la casa al trabajo, puede que hagan una parada como tal vez al gimnasio, alguna actividad extracurricular y de nuevo a la casa. Adicionalmente, a nivel de modos de transporte, también se indica que las mujeres tienen un menor número de licencias. Esto quiere decir que utilizan mayoritariamente el transporte público. Asociado a las labores de cuidado, las mujeres normalmente viajan acompañadas, ya sea con niños o con adultos mayores y con una mayor cantidad de equipaje. La mayoría de los motivos de viaje, como les mencioné, van a estar ligadas al cuidado. También es muy importante que a nivel de percepción de los modos de transporte, en caso de estar utilizando transporte público, entran factores de seguridad y acoso,
donde vemos muy comúnmente denuncias de acoso en trenes, en buses y además factores de seguridad, donde ya a ciertas horas o ciertas paradas muy solitarias se deben de tratar de utilizar medios alternativos, por ejemplo, un taxi, un Uber, Didi, etc. También es muy importante que se presenta una brecha de género cuando hablamos de ingresos y trabajo. Se estima que las mujeres en Costa Rica ganan un 27% menos que los hombres en Costa Rica y ellas se encuentran empleadas mayoritariamente en el sector informal que los hombres. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos nuestra planificación mensual del costo asociado al transporte, ya sea la gasolina, el diésel, pasajes de tren, pasajes de bus, el costo que van a tener las mujeres en transporte para poder desplazarse a su trabajo va a ser mayor. Entonces aquí también podemos inclusive validar, ¿verdad? Y ampliar nuestra grama de identificar brechas de género en el transporte de nuestros colaboradores. Esos son como algunos de los puntos principales donde podemos ver diferencias y donde inclusive podemos implementar estrategias. Ahora bien, vamos a iniciar con la parte de la introducción a la categoría de movilidad sostenible del programa Bandera Azul Ecológica. Esta categoría nació en el 2019. Para el año 2020 son el primer año de participación de diferentes comités. Tenemos alrededor de 12, 14 organizaciones participando. ¿Okay? El objetivo de la categoría de movilidad sostenible es incentivar la movilidad de forma sostenible en todas las organizaciones, de manera que se puedan disminuir los impactos ambientales asociados muy comúnmente a todo lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, sociales, muy asociados a todo lo que son los factores de perspectiva de género y igualdad, ¿verdad?, en los medios de transporte y económicos actuales derivados del modelo de movilidad tradicional, que es este modelo que comúnmente lo tenemos centrado en carros y en la infraestructura vial. Okay. ¿A quién va dirigida esta categoría? Realmente a cualquier organización, puede ser pública o privada, ambas pueden participar sin ningún problema, de cualquier tamaño, grande, privada, pequeña, pyme, etcétera. Aquí, básicamente lo que casi que el requisito de participación es que la organización desee visibilizar y fomentar sus esfuerzos en pro de la disminución de sus impactos, productos de sus hábitos de movilidad. Aquí lo que propone la categoría de movilidad sostenible es ejecutar una estrategia basada, ¿verdad?, en esta pirámide de movilización, donde nos centramos en las personas, los patrones, y vamos disminuyendo en prioridad en los medios más intensivos en emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí lo que buscamos es cambiar el paradigma de los modos de transporte, de forma que realmente la prioridad la centremos a las personas, a nuestros colaboradores y sus necesidades específicas de transporte. El programa de movilidad sostenible de la categoría se centra en el Plan Nacional de Descarbonización, donde tiene un eje focal muy importante que corresponde al transporte como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, como les mencioné, y las políticas del gobierno en el marco de este Plan Nacional de Descarbonización. Aquí están los actores claves que participaron para la creación de la categoría: el Gobierno del Bicentenario, MOB, COSEBI, AIAM, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Grupo ICE, AED, el Centro para la Movilidad Urbana y organizaciones organizadas a Convivir, Cicloparqueos y Purdimotor. Aquí es muy importante que tenemos dos recursos para generar la estrategia de movilidad sostenible. En caso de ser una organización pública, tenemos el PIMS, que es los planes institucionales de movilidad sostenible, y para el caso de las empresas del sector privado, tenemos el PEMS, que es la guía para la construcción de planes empresariales de movilidad sostenible. Por el chat, mi compañero Luis les va a estar dando el link de nuestra página de ADE, donde ustedes pueden descargar el recurso para el caso del PEMS, que es para organizaciones del sector privado, para que también lo puedan consultar en caso de que quieran participar. Muy importante, entonces, ¿qué son estos recursos? Realmente
Bueno, los planes de movilidad empresarial sostenible son estrategias con un enfoque de largo plazo cuya meta siempre es generar un cambio modal en los hábitos de transporte de los colaboradores y ahí podemos extender nuestro alcance inclusive con nuestros proveedores y con nuestros clientes para que vayamos haciendo este cambio hacia modos cada vez más sostenibles. Esto quiere decir que la idea es que busquemos un viaje menos. Por ejemplo, ahora que estamos muchísimas organizaciones implementando en el teletrabajo, que busquemos un viaje mejor, que tengamos una ruta óptima en el menor tiempo de congestionamiento, la ruta con la distancia más corta que permita que generemos una menor cantidad de gases de efecto invernadero, es decir, que tengamos la ruta más eficiente y que siempre contemplemos el enfoque de género y mejoremos la calidad de vida de las personas. Que es muy importante que en movilidad sostenible podemos hablar de indicadores de calidad de vida, que esto representa el tiempo en que nuestros colaboradores al año o al mes van a destinar horas estando, ¿verdad?, en una presa en hora pico. Estos son los 6 parámetros que corresponden a los requisitos de evaluación de la categoría. Estos parámetros se les asigna un requisito de participación, un porcentaje, que es lo que se va a evaluar en el informe para que ustedes puedan tener la bandera. Entonces, para ganar la bandera, el cumplimiento se da con el 90%. Voy a explicarles cada uno de los parámetros. Para el caso entonces del cumplimiento legal, este va a tener un peso porcentual del 30%. El diagnóstico va a tener un 25%. Ya les voy a ir explicando cada uno con ejemplos. La parte de gestión de medios de transporte corresponde a un 10%. La parte de organización del trabajo, un 10%. Infraestructura y accesibilidad, 10%. Y para completar, la parte de educación y sensibilización, un 25%. Recordemos que siempre en el programa de Bandera Azul Ecológica, todo lo que son actividades, talleres de educación, de sensibilización y capacitación, siempre son muy importantes para poder fomentar el éxito de cada uno de los planes de la categoría. ¿Ok? Para el parámetro de cumplimiento legal, aquí se va a enfocar en cumplir con la legislación del país directamente vinculante. Aquí lo que la categoría ofrece es una declaración jurada que cada uno de los comités firmas, ¿verdad? Para cumplir con el parámetro de cumplimiento legal. Para el caso del diagnóstico, aquí lo que realizamos es una encuesta para generar una línea base de los patrones de viaje de nuestros colaboradores y también realizamos un diagnóstico del estado actual de la infraestructura de la organización. Aquí vamos a ver el estado de parqueos para bicicleta, cuáles son las paradas aledañas, si hay una estación de tren aledaña, etcétera. Para el caso de la gestión de los modos de transporte, aquí buscamos incentivar la adopción de modos de transporte más sostenibles a nivel interno y externo de la organización. Muy importante que cuando estamos hablando de adopción de modos de transporte más sostenibles, estos los vamos a basar en nuestro diagnóstico. Aquí la idea es que hagamos talleres o nos sentemos a pensar de forma colaborativa con nuestros colaboradores en cuáles son sus necesidades y cómo podemos solventarlas con modos de transporte cada vez más sostenibles, de manera que el plan realmente esté pensado en la necesidad de nuestra organización para que una vez que lo implementemos sea un plan muy exitoso que todos nuestros colaboradores quieren apuntarse porque ven beneficios muy tangibles en su calidad de vida. Inclusive también lo podemos ver, por ejemplo, nosotros si estamos en teletrabajo o el año pasado tuvimos un periodo, tal vez un mes de teletrabajo, inclusive podemos calcular cuál es el ahorro económico en pasajes de bus, en gasolina, combustibles fósiles para nuestro carro que nos está generando hacer estrategias como teletrabajo. Entonces, eso también podemos acoplarlo, ¿verdad? Como uno de los incentivos para nuestros colaboradores, para que ellos quieran participar y se motiven, ¿verdad?, a proponer soluciones. En la parte de organización del trabajo, aquí vemos todo lo que son prácticas laborales que promuevan un cambio en la organización para incentivar modalidades más sostenibles.
Por ejemplo, algo tan sencillo como si sabemos que tenemos que realizar reuniones programadas, no va a ser lo mismo a nivel de eficiencia y emisiones de gases de efecto invernadero si nosotros vamos a organizar, por ejemplo, un viaje de San José Centro a Santo Domingo de Heredia, que puede que nos peguemos en el puente, ¿verdad? Si nosotros ponemos ese viaje a las 3 o 4 de la tarde y el colaborador también luego se tiene que devolver, va a generar toda la hora pico. Así buscamos horas más alternas, por ejemplo, 1:30, 2 de la tarde, donde sabemos que el nivel de congestionamiento va a ser menor. Inclusive podemos utilizar apps de logística de transporte, por ejemplo Waze, que nos permiten entonces ir haciendo estas prácticas laborales para generar transportes más eficientes o incentivar la movilidad sostenible. Para el caso de infraestructura y accesibilidad, aquí podemos ver todas las opciones que podemos realizar para mejorar la infraestructura de la organización y su accesibilidad. Para impulsar siempre, ¿verdad? Generar mayor cantidad de modos de movilidad sostenible en nuestra organización. Y finalmente vamos con el parámetro de educación y sensibilización, donde realizamos acciones tanto a nivel interno como a nivel externo de la organización. Todos estos parámetros, la forma de evaluarlos va a ser en que se llene un informe. El formato de informe, más adelante les dejo la página donde ustedes lo pueden encontrar. Aquí van a describir todas las acciones que han realizado, cuál es su plan de movilidad empresarial sostenible. ¿Ok? Para el caso del diagnóstico, para nuestros colaboradores se recomienda implementar la encuesta de patrones de movilidad. La categoría de movilidad sostenible también pone a disposición de todas las organizaciones interesadas un formato de encuesta que ustedes pueden aplicar. Por ejemplo, en este caso, a mano derecha de la pantalla, entonces aquí vamos a preguntar cuál es el modo de transporte de nuestros colaboradores, si vienen caminando, en bicicleta, hay un bus empresarial, en tren, en un vehículo particular. Vamos a preguntar, ¿verdad?, de qué distrito viajan nuestros colaboradores para poder tener un mapeo, ¿verdad?, de cuáles son esos puntos, esos viajes de todos nuestros colaboradores, cuál es el tiempo promedio que duran tanto en la mañana como en la tarde, si deben de hacer viajes adicionales tanto en la mañana como en la tarde, por ejemplo, dejar a sus hijos a la escuela, van al gimnasio, realizan una actividad de ocio en la mañana o en la tarde. Todo esto es muy importante porque necesitamos tener, ¿verdad?, como este scan de cuál es el patrón de movilidad de todos nuestros colaboradores para poder entonces nosotros comenzar a implementar estrategias. Como les mencioné, el formato ustedes lo pueden encontrar en la página de Bandera Azul y pueden agregar, ¿verdad?, consultas o preguntas claves que permitan recopilar mayor cantidad de información. Entonces, en esta parte siempre es muy importante que podamos generar gráficos para analizar la información y así establecer, ¿verdad?, por ejemplo, cuál es el modo de transporte de mayor uso en nuestra empresa. Normalmente siempre es el vehículo privado. Entonces, desde ahí comenzamos con una serie de acciones, validamos cuáles son las necesidades, por qué el vehículo privado es el modo de transporte, ¿verdad?, de mayor prioridad, si es por factores de comodidad, de seguridad, etcétera. Y desde ahí podemos comenzar a implementar una serie de acciones. Ok, para el caso del diagnóstico de infraestructura, también en la página de Bandera Azul van a encontrar un formato que es el que ustedes pueden aplicar en cada una de las organizaciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver factores como si hay condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, cómo se encuentran los accesos, si están en un buen estado para permitir una circulación fluida y segura, si ustedes disponen, por ejemplo, con facilidades como duchas, casilleros, lavadores, en caso de que quieran impulsar la movilidad en bicicleta, si existen ya parqueos para automóviles, parqueos para bicicletas. Realmente nada más es de completar, ¿verdad?, según la infraestructura. Para el caso del parámetro número 3, que es la gestión de modos de transporte, aquí vamos a realizar acciones en lo que referente a transporte público, transporte compartido de vehículos, carpooling, que probablemente, ¿verdad?, por toda la situación de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, probablemente en el año 2021, es una estrategia que se deba congelar, porque aquí se impulsa, ¿verdad?, que varios colaboradores que viven en zonas aledañas puedan viajar juntos a el trabajo. Así generamos que tal vez
Si se iba a generar un viaje de 3 vehículos privados, lo reduzcamos a 1, generando un viaje más eficiente y menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Uso de medios de transporte activos, nuevas tecnologías verdes, técnicas y medios de conducción eficientes o la parte de alquiler de vehículos conocido como car sharing. Aquí es muy importante que la categoría también presenta un enfoque de género donde a las organizaciones que presenten una acción que incorpore el componente de género van a otorgarse 10 puntos para su comité. Para el caso de la organización del trabajo, aquí podemos ver acciones referentes al teletrabajo, que realmente, a pesar de que tal vez no fue una acción específicamente dirigida para disminuir la cantidad de vehículos, ¿verdad?, privados y disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero, realmente todo lo que surgió, ¿verdad?, por el teletrabajo, por la pandemia del COVID-19, está impulsando en una movilidad más sostenible empresarial, donde ya ahora vamos a tener muchísimas lecciones aprendidas, oportunidades de mejora para utilizar el teletrabajo como una práctica laboral común para los colaboradores, ¿verdad? Que su tipo de trabajo, su tipo de deberes, obligaciones, así lo permitan. Entonces, ahora explorar el teletrabajo, realmente tenemos una amplia gama de oportunidades. Todo lo que son las teleconferencias, que realmente también por la pandemia y por evitar reunirnos, realmente también hemos adquirido una gran capacidad y experiencia. Ya sabemos que no todas las reuniones, todos tenemos que viajar hacia un mismo lado y generar así una mayor cantidad de viajes. La parte de flexibilidad de los horarios, esto lo podemos ver muy claro si nosotros trabajamos en algún parque industrial. Por ejemplo, la mayoría de empresas, si entran a las 7:30 o a las 8, vamos a ver en la casetilla del guarda como una mini congestionamiento, ¿verdad? Mientras todos los vehículos con el badge o si deben anotarse con el guarda van entrando. Si nosotros hacemos una flexibilización de los horarios, una acción tan sencilla, vamos a disminuir, ¿verdad?, esos tiempos a la entrada o inclusive a las salidas de esas zonas industriales o parques industriales. Y siempre es muy importante planificación de reuniones considerando la hora pico, ¿verdad? Y dónde deben de transportarse nuestros colaboradores. Así inclusive podemos ahorrarnos hasta 1 hora de tiempo de viaje para poder llegar a una reunión. Para el caso de lo que es infraestructura y accesibilidad, aquí vamos a tener todo lo que son facilidades para promover medios alternativos de transporte. Por ejemplo, todo lo que son casilleros, la instalación de duchas, parqueos para bicicletas, parqueos preferenciales o exclusivos, acciones adicionales a la ley 7600 para mejorar la accesibilidad de la organización, instalación o mejoras en paradas de bus, muy enfocados en seguridad. Y aquí igual se van a otorgar 10 puntos a todas las organizaciones que incluyan una acción con componente de género. ¿Ok? Para el caso de la educación y la sensibilización, aquí podemos tener una amplia gama de oportunidades, ¿verdad?, en capacitación, sensibilización de nuestros colaboradores, que da muchísimo, ¿verdad?, a la creatividad y saber qué es la mejor forma para llegar a nuestros colaboradores. Algunos ejemplos de qué cosas podemos hacer en este parámetro: uso de afiches tanto físicos como virtuales, por ejemplo, el envío de infográficos, pizarras informativas, campañas de comunicación masiva, charlas, talleres de capacitación, conversatorios, mesas redondas, ferias de salud, de ambiente o de movilidad, que son pequeñas acciones que nos permiten impulsar, ¿verdad?, la sensibilización y que todos nuestros colaboradores se motiven a participar, ¿verdad?, en la construcción del plan empresarial y a implementarlo. Para la comprobación de los parámetros, como les mencioné, se debe completar el informe. Aquí se va a solicitar evidencia fotográfica de cada una de las acciones que ustedes realicen, adjuntar directrices, políticas organizacionales. Por ejemplo, si ustedes están utilizando el teletrabajo como una acción para fomentar la movilidad sostenible, pueden colocar, ¿verdad?, algunos screenshots de esa política, de ese alineamiento de teletrabajo de su organización y todo lo que ustedes utilicen como material de comunicación masiva, invitaciones a algún evento, alguna charla, material infográfico. La idea también es que lo puedan documentar con un screenshot para ver la lista de participantes o la lista de difusión de cada uno de los materiales. Ok. Con respecto a la gradación de estrellas, el comité va a tener una estrella
cuando logre una nota del 90 al 100% en los parámetros obligatorios, que fue el desglose de los porcentajes que les mencioné al inicio. 2 estrellas es cuando el comité logra una nota del 100% del porcentaje y además promueve iniciativas de datos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Los datos abiertos es que ustedes puedan compartir a un organismo competente, por ejemplo, el MOP, la municipalidad de la zona donde ustedes operan, los resultados, ¿verdad? El análisis de la encuesta de patrones de movilidad, de manera que estas organizaciones también puedan tener acceso a información de cuántos colaboradores, ¿verdad?, utilizan el vehículo público, si hay necesidad de mejoras en infraestructura de paradas, de estaciones de trenes, de manera que comencemos a impulsar estas iniciativas de datos abiertos que permitan ir poco a poco, ¿verdad?, mejorando nuestro sistema de movilidad. El comité gana 3 estrellas, ¿verdad?, cuando cumplimos los requisitos de la segunda estrella y se participa de forma activa con grupos organizados o iniciativas público-privadas. Aquí algunos ejemplos, el sello visionario del MOP del MINAE, algunos grupos colectivos, por ejemplo, para impulsar el transporte de bicicleta, el transporte de tecnologías más limpias, por ejemplo, vehículos eléctricos. Realmente es que ustedes puedan valorar la posibilidad y ver cuál es el interés de la organización. Se ganan 4 estrellas cuando el comité cumple con los requisitos de la tercera estrella y además promuevan sus partes interesadas, por ejemplo, con sus clientes, proveedores, en su cadena de valor o fuera de su cadena de valor, por ejemplo, la comunidad o la municipalidad donde ustedes operan, la implementación del programa Bandera Azul en cualquier categoría. Podrían estar promoviendo la categoría de centros educativos en la escuela o colegio aledaño, la categoría de cambio climático en alguna otra organización, tanto para algún proveedor como para algún cliente. Y el comité estaría ganando 5 estrellas cuando cumplen con los requisitos de la cuarta y adicionalmente calculan y registran los indicadores de movilidad sostenible. Estos indicadores de movilidad sostenible son la huella energética, que esa se calcula en barriles de petróleo por año. Estos datos van a salir de la encuesta. Entonces, de todos los colaboradores que indiquen que están viajando en vehículo privado, vamos entonces a hacer el cálculo, ¿verdad?, de cuál es el kilometraje que deben de viajar todos los días, tanto de su casa al trabajo como del trabajo a la casa. Y esto vamos a hacer la conversión a barriles de petróleo para calcular la huella energética. La huella de carbono se va a calcular en toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Aquí pueden calcular huella de carbono exclusivamente para los colaboradores que viajen en vehículo público, de manera que ustedes puedan comparar cuál es la reducción, ¿verdad?, implementando estrategias como teletrabajo o dando facilidades para otros modos de transporte alterno. Inclusive también pueden calcular cuál es la huella de carbono de los trabajadores que viajen en en transporte público, ya sea tren, ya sea bus, que va a ser, ¿verdad?, considerablemente menor que para el caso del transporte privado. La huella de equidad, aquí es donde vamos a tener el componente de género, que es el porcentaje de ingresos en transporte, donde nosotros lo podamos desglosar en huella de equidad para validar si tenemos alguna brecha en que las mujeres de forma mayoritaria estén gastando mucho más para poder transportar a su trabajo y esto sea una acción que nos permite identificar estrategias, ¿verdad?, para reducir esa brecha en la equidad de género. Y la huella de calidad de vida, que normalmente es el más atractivo para nuestros colaboradores y donde nosotros podemos impulsar la sensibilización de los mismos, son los días de tránsito, o sea, los días que vamos a pasar pegados en la presa en hora pico al año. La idea es que año a año nosotros podamos calcular estos indicadores en caso de que ustedes quieran optar por la quinta estrella y podamos ver mejoras. Aquí con respecto a las fechas importantes, la inscripción se realiza desde el 1 de enero al 31 de marzo de cada año. O sea, todavía les queda la mitad de febrero y todo el mes de marzo para que ustedes puedan participar, que puedan ir a la página que se las dejo aquí abajo para que se puedan inscribir a cada una de sus organizaciones. Aquí también van a tener el diagnóstico de patrones de movilidad para sus colaboradores que lo pueden descargar e implementar, el diagnóstico de infraestructura, el manual de procedimientos que explican más detallado, ¿verdad?, cuáles son los parámetros que les acabo de mencionar y algunos ejemplos,
y el informe final, que es el formato que ustedes deben de llenar para poder presentar y así ganar la bandera en movilidad sostenible. Muy importante que el informe final se presenta del 1 de enero al 15 de febrero. Y también pueden encontrar más información, por ejemplo, el plan de descarbonización. Y también encuentran el PEMS y el PIMS, ¿verdad? Que son la guía para técnica para la construcción de estos planes empresariales o institucionales de movilidad sostenible, y el decreto del MOP con la promoción de la movilidad sostenible para las instituciones de la administración pública en caso de que ustedes sean una organización pública. Aquí en esta página que les dejo en la presentación pueden encontrar todos estos recursos y también el link para que puedan inscribir a cada una de sus organizaciones. Entonces, esto sería la introducción a la categoría de movilidad sostenible. Espero que todos hayan quedado con bastante interés y que puedan ir a hablar de este tema a sus organizaciones y se apunten a participar. Y nada más para terminar con el webinar, una introducción muy rápida, ¿verdad?, a estos planes empresariales de movilidad sostenible. Básicamente, los objetivos, ¿verdad?, de implementar un plan de movilidad sostenible en sus empresas va a ser muy centrado a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, que esto tiene un impacto muy directo en todo lo que es atracción y retención de talento. A nivel de población millennial, ¿verdad?, tener flexibilidad de horarios, tener prácticas laborales que permitan implementar alternativas modales, por ejemplo, teletrabajo, teleconferencias, va a ser un factor muy directo para que ustedes puedan atraer y retener talento de calidad. También así se evitan, por ejemplo, la rotación de colaboradores, ¿verdad? En caso de que los colaboradores tengan una oferta laboral que sea mucho más cerca a sus casas, porque se estarían evitando, ¿verdad? Todo lo que conlleva a nivel de calidad de vida, digamos, pasar de 2 horas diarias en movilización a tal vez media hora, 1 hora. La idea también es generar un cambio modal hacia medios alternativos de transporte, reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero y consumo energético asociado al transporte de la empresa, mejorar la seguridad y la accesibilidad de los medios de transporte, mejorar la costo-efectividad de los desplazamientos, que también es un factor muy importante para nuestros colaboradores, generar ojalá ahorros mensuales, anuales, en lo que estaríamos gastando en gasolina o en pasajes, y contribuir a mejorar el atractivo de la zona que lo rodea. Entre las características principales del PEMS, va a tener una visión a largo plazo. Esto lo manejamos como un plan de mejora continua, como si fuese un sistema de gestión, la idea que todos los años podamos evaluar resultados y definir nuevas estrategias, nuevas oportunidades de mejora. Tenemos un plan de implementación, es un enfoque participativo. La idea es que todos los colaboradores puedan participar, puedan generar ideas, proponer soluciones basadas en sus necesidades específicas de transporte, que abarca todos los medios de transporte, no solo se centra, por ejemplo, en promover la bicicleta o disminuir el carro. La idea es que nos podamos centrar en las necesidades específicas y las soluciones que podamos proponer para nuestra empresa. Tenemos un análisis del desempeño actual y futuro e integramos todos los sectores. El PEMS lo podemos inclusive abarcar, integrar con nuestros proveedores y clientes. ¿Cómo lo podemos implementar? Está estructurado en 4 fases. La preparación, donde tenemos un compromiso, definimos el alcance de nuestro plan y realizamos el diagnóstico, tanto de los patrones de nuestros colaboradores como de infraestructura. Con esto pasamos a la fase 2 de definición de metas, donde desarrollamos una visión, cómo queremos que nuestra empresa vea la movilidad sostenible, definimos objetivos, definimos metas y líneas de acción, por ejemplo, en transporte de bicicleta, teletrabajo, flexibilidad de horarios, y formulamos las medidas a implementar. De manera que este va a ser como nuestro medio para poder posteriormente evaluar los resultados. Ya luego elaboramos el PEMS propiamente, donde detallamos presupuesto en caso de ser requerido, el cronograma de implementación, desarrollamos un plan de monitoreo y evaluación, por ejemplo, que nuestros indicadores los vamos a evaluar de forma semestral, de forma anual, y hasta hacemos la adopción del PEMS, donde realizamos comunicación, realizamos talleres de sensibilización, de educación con nuestros colaboradores, para así finalmente llegar a la etapa de implementación, donde ya propiamente implementamos el PEMS, y evaluamos
qué está pasando, estamos teniendo efectividad, en qué podemos mejorar. Y eso es un ciclo continuo donde ya posteriormente en la fase de preparación evaluamos los resultados, analizamos y seguimos proponiendo nuevas acciones, nuevos indicadores, nuevos objetivos. Esto sería la información del webinar que les traía para hoy. Voy a proceder con el espacio de las consultas. Voy a revisar el chat. Igual, si alguno gusta, también puede abrir sus micrófonos y con mucho gusto les voy atendiendo. Espero que la información les haya sido de mucho provecho y que se animen a participar en la categoría de movilidad sostenible. Ok, tengo una consulta de Irene. La categoría de movilidad sostenible tiene algún tipo de compatibilidad con la categoría de cambio climático. En este caso, digamos, a nivel de informe, sí deben de presentar un informe para la categoría de cambio climático porque los parámetros y los requisitos de evaluación son diferentes y posteriormente tienen que ejecutar un informe para la categoría de movilidad sostenible, donde si hay compatibilidad es para el caso del parámetro de combustibles fósiles. Por ejemplo, todas las acciones que ustedes realicen en movilidad sostenible, ustedes las pueden listar y evidenciar en el parámetro de combustibles fósiles, porque finalmente va a generar una reducción de consumo de gasolina, diésel, gas LPG, etcétera, y van a implementar acciones, ¿verdad?, de educación y sensibilización. Entonces pueden utilizarlas paralelo, pero sí tienen que hacer dos informes por separado. ¿Ok? Vamos a estarles compartiendo la grabación al webinar. Les va a estar llegando durante el transcurso de la semana a sus correos para que puedan tener la información. Además, como el el plan de movilidad empresarial sostenible para que puedan consultar el recurso. La parte de los $2.86, sí, es más el promedio que estamos generando, ¿verdad?, en pérdidas de nuestros colaboradores de forma diaria, ¿verdad? Muy referido a lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son los días normalmente laborales, donde las horas picos, ¿verdad?, se expresan muchísimo de 6 a 8, 9 de la mañana y de 4 a 7 de la noche. Entonces es como el promedio, ¿verdad?, que estamos perdiendo por estar todos los días en esa hora pico. Ok, no sé si tienen alguna otra consulta adicional. Si gustan algún comentario, también pueden abrir sus micrófonos con toda confianza. Perfecto, entonces si no tenemos ninguna consulta adicional, más bien muchísimas gracias a todos por su participación y atención. Espero que el espacio haya sido muy provechoso y les estará llegando entonces la grabación y el material de la guía del PEMS para que lo puedan consultar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día.